Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí en su sección favorita del canal Profesor Meneses, Ajedrez para Todos. Es el episodio número 4 y el día de hoy nos toca estudiar aperturas. Como ustedes recordarán, en la entrega pasada nosotros mencionamos que en el juego de ajedrez existen tres fases. El inicio, al cual se le llama apertura, el desarrollo, al cual le llamamos medio juego, y la conclusión, que recibe el nombre de finales. Entonces, el día de hoy vamos a analizar la fase inicial, es decir, la apertura. Para ello, nosotros vamos el día de hoy a establecer tres principios que nosotros debemos de seguir para una apertura exitosa. El primer principio es dominar el centro. Como recordamos, en este caso, el centro está constituido por cuatro casillas: E4, D4, E5 y D5. Otro concepto, en este caso igual importante, u otra regla o principio, si lo queremos ver, es desarrollar las piezas. En la apertura, en este caso, uno de los objetivos principales es que la mayor parte de nuestras piezas entre en juego. Y finalmente, el último concepto o principio con el cual vamos nosotros a cerrar la apertura es proteger al rey. Nuestro rey tiene que estar protegido al término de la apertura en la mayoría de los casos, puesto que si nuestro rey está protegido va a ser más fácil para nosotros jugar y más difícil para el contrario, en este caso, obtener la victoria. Bien, en este caso comenzamos. El día de hoy vamos a analizar tres aperturas. Para ello vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Nosotros vamos a generalizar este tema de las aperturas de una forma bastante global, en la cual vamos a hablar de apertura de rey, que va a ser, o aperturas de rey, en este caso son aquellas en las cuales se va a caracterizar por el movimiento inicial ser, en este caso, peón E4, que es una apertura de rey. La siguiente será apertura de dama, que es cuando nosotros, en este caso, decidimos avanzar el peón de la dama. Y finalmente, la otra parte de las aperturas son las defensas, que van a ser, en este caso, respuestas por parte de las negras bastante especializadas, en donde el bando negro, en este caso, busca recobrar el equilibrio y obtener alguna ventaja en las primeras jugadas de nuestra partida. Bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de aperturas de rey y vamos a ver tres de mis aperturas favoritas. Estas aperturas son apertura italiana, apertura española y apertura escocesa. Bien, entonces comenzamos. La primera que vamos a ver en este caso es la apertura italiana. La jugada inicial de las piezas, en este caso blancas, es peón E4, atendiendo al primer principio que nosotros en este caso establecimos, que es el dominio del centro. Recordamos, el centro son estas cuatro casillas y yo ya he colocado a un peón ocupando una de ellas. Y muy importante, no solamente el peón ocupa la casilla E4, sino que está atacando o dominando de forma simultánea las casillas D5 y las casillas F5, de tal forma que si alguna pieza cayera en una de ellas, mi peón tiene la opción de capturarla. Lo que hacen las negras a continuación es replicar esta buena jugada, haciendo ellas lo propio, jugando E5. De nuevo es una jugada muy buena, porque planta un peón en el centro y controla las casillas D4 y F4. Ambas jugadas son buenas porque, aparte de dominar el centro, permiten la salida de lo que viene siendo, en el caso de las piezas blancas, su alfil. Ahora puede dirigirse o tiene dominio desde F1 hasta A6. Obviamente la última no recomendable porque puede ser capturado por peón y caballo, pero puede en este caso establecerse en cualquiera de estas casillas. La misma historia para la dama ahora domina desde D1 hasta H5. El que la dama en este caso pueda salir no significa que lo deba hacer. De hecho, ya hablamos en su momento que una de las reglas del ajedrez te dice que procures no sacar la dama antes de la 10ª jugada, porque esta puede ser fácilmente presa de ataques de piezas menores. Bien,
El siguiente movimiento de las blancas es caballo a F3, una jugada de desarrollo y ataque. Se llama jugada de desarrollo porque el caballo deja la primera línea, es decir, se ha desarrollado la pieza. Se llama jugada de ataque porque el caballo que está aquí en F3 plantea una amenaza directa de captura al peón de E5. En condiciones normales, las negras tienen en este caso tres formas de repeler el ataque. La primera es subir el peón, que es jugar de 6, y así generar una cadena de peones. Cadena de peones es una estructura donde a cada uno de los peones le secunda otro y donde cada uno de estos peones es protegido por otro. De tal forma que si yo atacara a este peón con mi caballo, lo único que haría sería perderlo, porque el peón que está en D6 me capturaría y reemplazaría al peón de E5. Ahora, esta es una buena jugada porque libera al alfil y es una mala jugada porque obstruye al otro alfil. Estas jugadas reciben el nombre de jugadas malas buenas, por lo que ya comentamos, tiene su parte mala y tiene su parte buena. La otra jugada no tan recomendable en este caso es jugar dama E7. Dama E7 protege al peón, sin embargo es una jugada mala porque obstaculiza la salida del alfil y obstaculiza una de las posibles salidas del caballo. Y finalmente la jugada en este caso ideal, o una de las jugadas más recomendables, es jugar caballo C6. Caballo C6 es una jugada de desarrollo y defensa. El caballo se desarrolla saliendo de la última línea e inmediatamente protege al peón que es atacado. Hacemos aquí un breve paréntesis. Aquí la jugada o una de las jugadas más malas que nosotros podemos hacer es jugar alfil D6. Porque aunque es una jugada de desarrollo, es una jugada que entorpece el juego de mi bando de dama. Yo no puedo mover el peón de D7 ha quedado bloqueado completamente por culpa del alfil, y al no poder mover mi peón, no puedo sacar mi alfil de C8. Por tanto, muy importante, no cometamos ese error de principiante de jugar alfil D6 porque es una pésima jugada. Lo ideal aquí es proteger con el peón o proteger con el caballo. En este caso protegemos con el caballo y eso da pie a que ahora jueguen las blancas, y en base a lo que jueguen es la apertura que nosotros vamos en este caso a desarrollar. Como mencioné, el día de hoy vamos a ver tres aperturas: apertura italiana, apertura española y apertura escocesa. Comenzamos con la apertura italiana. Para ello, el alfil que está en F1 se va a trasladar hasta la casilla C4. ¿Cuál es el objetivo de que mi alfil en este caso se traslade a C4? En cuanto a principios de la apertura, desarrollé mi pieza, dominé el centro y, más importante, ya despejé la línea entre el rey y la torre, de tal forma que en un futuro próximo yo puedo enrocarme del lado corto si así lo decido. Yendo más en este caso a futuro o analizando más profundamente la posición, nosotros podemos observar que el alfil en C4 plantea una amenaza directa en el punto más vulnerable de lo que es el comienzo del juego. Los puntos más vulnerables son las casillas que ocupa el peón F7 y F2. ¿Por qué es el punto más vulnerable? Lo podemos analizar rápidamente aquí en el sector de las negras. Si ustedes observan, el punto F2, el punto F7 solamente está protegido por una pieza, que es el rey. A diferencia de cualquier otro punto, en este caso los 8 peones, hay más piezas que los defienden. En el caso de el punto F7 y F2, solamente es el rey el que lo protege. Y esa es la segunda vulnerabilidad de ese punto. Solamente es una pieza la que lo protege, y es la pieza más importante del tablero, es decir, el rey. Así que al punto F7 como al punto F2 nosotros les llamamos la puerta al rey. La puerta al rey porque más adelante, cuando nosotros veamos mates básicos o mates de principiantes, veremos que el punto F7 y el punto F2
protagonizan en este caso un mate muy famoso entre aficionados, entre principiantes, que es denominado mate del pastor. Bien, entonces mi alfil ya está atacando el punto F7 y en algún momento más mi caballito se va a unir para atacar al punto F7 también. Es decir, es una amenaza latente en la cual el caballito brinca G5 y ataca F7. Obviamente en este momento no puedo o no se me permite hacer eso porque la dama negra está en este caso dominando toda esa diagonal por la cual tiene que pasar mi caballo para atacar dicho punto. Pero es solo la apertura, así que lo que estamos haciendo nosotros es simplemente desarrollar nuestras piezas y generar insinuaciones. Esa insinuación, o nuestra primera insinuación, es atacar el punto F7. Es el turno de las piezas negras y en este caso replican la jugada, jugando ellas también alfil C5. Alfil C5 con la misma característica ataca en este caso la casilla F2, que al igual que F7 son las llamadas puertas al rey y comparten la misma vulnerabilidad. Bien, continuamos, es el turno de las piezas blancas y en este caso las piezas blancas van a jugar caballo C3. Es una jugada de desarrollo y defensa. Mi caballo en este caso es desarrollado, sale de la primera línea e inmediatamente le brinda apoyo al peón de E4, así como también planta su presencia en la casilla D5 y en la casilla B5, es decir, está de alguna forma disputando el centro. Ante este movimiento, las piezas negras deciden jugar caballo F6. Caballo F6, una jugada de desarrollo y ataque. El caballo deja la primera línea y ataca al peón de E4, que obviamente está protegido. Y con las siguientes jugadas nosotros vamos a cerrar esta apertura, que es la apertura italiana, en la cual la caracteriza la presencia del alfil en C4. Último principio de la apertura, protección al rey, proteger al rey. Blancas decide jugar en roque corto, negras decide jugar en roque corto. Y con esto hemos terminado el análisis de la primera apertura, que es la apertura italiana, en la que vemos que se han cumplido los tres principios. Ambos bandos, tanto negro como blanco, dominan el centro. Ambos bandos han desarrollado la misma cantidad de piezas, que son 2 caballos y un alfil. Ambos bandos han colocado un peón en el centro y ambos bandos han protegido a su rey. En este caso, como ustedes pueden observar, en esta apertura italiana las negras han decidido jugar una variante simétrica. Se llama simétrica porque todo aquello que mueve el blanco, el negro lo replica con una jugada similar. Regresamos las piezas a sus casillas de origen. Y vamos a analizar la segunda apertura del día de hoy, que es en este caso una de mis favoritas, si no es que mi apertura favorita, que es la famosa Ruy López o española. De nuevo es una apertura de peón de rey, así que el primer movimiento es peón E4 con las características que ya analizamos. Se le contesta peón E5 con los beneficios que hemos mencionado. Caballo F3 atacando al peón. Caballo C6 protegiendo al peón. Y ahora lo que va a caracterizar a esta apertura Ruy López o española es que el alfil ya no se va a desarrollar en la casilla C4, que lo vuelve italiana. Se va a desarrollar en la casilla B5, generando un ataque directo al caballo y con la amenaza de perder el peón de E5. En su momento nosotros vamos a analizar esta apertura detenidamente y a profundidad y veremos que esa amenaza en la cual yo estoy amenazando el caballo de C6 y estoy amenazando el quedarme con un peón es una amenaza ficticia y tiene muchas formas en este caso de resolverse. Sin embargo, aquí en primera instancia es una amenaza latente que preocupa en este caso que genera cierta preocupación en el bando negro. Jugadas que tienen las negras para replicar este ataque. La primera es jugar A6, obligando a la retirada del alfil. La segunda es jugar, en este caso, D6,
generando una cadena de peones, protegiendo el peón que está aislado, generando en este caso también abrir la diagonal para el desarrollo del alfil. La siguiente jugada sería jugar en este caso caballo F6, es decir, una jugada de ataque y desarrollo en la cual las piezas negras atacan el peón vulnerable E4. En este caso, recuerden que aquellas piezas que no están protegidas por ninguna otra pieza se llaman piezas colgantes. Aquí le hemos llamado pieza vulnerable, pero en sí el término correcto sería pieza colgante. Entonces el caballo de F6 ataca la pieza colgante o al peón colgante de E4. Y la última, que es en este caso una jugada de alto voltaje, una jugada no diseñada para cualquier jugador y en especial no para cualquier jugador, en este caso aficionado amateur, sino ya para alguien que lleva tiempo en el tablero, es esta. F5. Jugar F5 es en este caso jugar con el cuchillo entre los dientes. Es un matar o morir inmediatamente. Una jugada, repito, de alto voltaje y de suma emoción que no está diseñada para cualquier jugador. En mi caso, la jugada que recomiendo es en este caso A6, que provoca la huida del alfil. El alfil en este caso tiene que moverse. Muy importante, el alfil se mueve a la casilla A4. Por nada del mundo se le regresa, porque entonces ya no sería apertura española. El alfil se retira a la casilla A4 para mantener la presión sobre el caballito. Ahora, muy importante, aquí muchos principiantes se precipitan y cometen el siguiente error. Deciden jugar B5, mandando al alfil a lo que es la casilla B3, ahorrándole un tiempo, y ahora el alfil puede en este caso dominar una diagonal muy importante que lleva al punto F7, a la puerta del rey, y genera vulnerabilidad porque ahora hay una diagonal abierta en la cual mi alfil puede triangular, amenazar caballo y amenazar torre. Es decir, se generan bastantes posibilidades a favor del alfil. Esta jugada se va a hacer, pero más adelante, cuando ya no haya ningún riesgo. Bien, entonces, si no es mover el alfil, perdón, si no es mover el peón, ¿cuál es la jugada correcta? La jugada correcta es esta. Caballo F6, jugada de desarrollo y ataque, donde las piezas, en este caso negras, atacan al peón y las piezas blancas tienen un sinfín de opciones. Opción número 1, desarrollar el caballo y proteger al peón. Opción número 2, subir el peón de D3, generar una cadena de peones y proteger el peón. Opción número 4, enrocarse, en el cual estaríamos entrando en un gambito. Un gambito es cuando tú obsequias un peón para obtener una ventaja material o una ventaja posicional posteriormente. Por términos didácticos, y como es en este caso el primer capítulo, el primer episodio de las aperturas, nosotros nos la vamos a llevar tranquila y vamos a seguir los conceptos básicos. Va a desarrollar una pieza, en este caso para proteger al peón, y es una jugada de desarrollo y defensa. Es el turno de las piezas negras y deciden jugar alfil E7, a lo que las piezas blancas contestan enroque. Entonces, hasta aquí muy importante, las piezas blancas ya han desarrollado piezas, están dominando el centro y han protegido al rey, cosa que ahora van a ser las piezas negras. Las piezas negras han desarrollado piezas, están en este caso también disputando el centro y ahora también han enrocado para proteger al rey. El siguiente movimiento, en este caso jugada de desarrollo, las piezas en este caso blancas han movido el peón a D3 formando una cadena de peones y permitiendo la salida de su alfil blanco. Es muy importante al inicio mover las piezas y también en este caso mover los peones, porque recuerden que los peones generan limitantes a la hora de mover los alfiles. Y es aquí ya donde vamos a analizar las últimas dos jugadas. Una vez que mi rey está a salvo, entonces ya lanzo ese peón. Es hasta este momento que se me autoriza a lanzar este peón.
y es cuando el alfil retrocede a la casilla B3, donde sigue atacando al punto F7, pero ahora el punto F7 ya no es tan vulnerable como antes. Ya aparte del rey, también lo defiende la torre. Y entonces esta fue el análisis de la apertura española o Ruy López. Como les comentaba, es mi apertura favorita, es la apertura con la que yo juego usualmente, es la apertura que manejo más frecuentemente. Esa, y en segundo lugar, nuestra última apertura que veremos el día de hoy, que es apertura escocesa. Entonces, mientras acomodo las piezas, recapitulamos qué es lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto la apertura italiana, que es una apertura en este caso excelente para principiantes. La apertura española, que es considerada por muchos la apertura más agresiva del repertorio de las piezas blancas. Y vamos a ver por último la apertura escocesa, que también es una apertura de cierto voltaje, de cierto alto voltaje, y también es bastante agresiva. Y de nuevo, la apertura escocesa forma parte del repertorio de aperturas de peón de rey o aperturas de rey. Por tanto, la primera jugada es E4. Como dijimos en su momento, plantas un peón en el centro, atacas dos casillas y permites liberar a la dama y al alfil. Las negras hacen lo mismo, plantan peón en el centro, dominan dos casillas a partes centrales y permiten liberar alfil y a dama. Siguiente jugada, desarrollas el caballo F3 atacando el peón. Ya vimos que la jugada usual es desarrollar caballo C6 defendiendo el peón. Y a partir de esas jugadas, en este caso que son usuales o ya jugadas de manual, es que nace esta alternativa. Jugar D4. D4 es una jugada bastante fuerte porque planto dos peones en el centro. Domino cuatro casillas, o en este caso entro en discordia de cuatro casillas del centro extendido. Permito la salida de mis dos alfiles. Por eso es que es una jugada de alto voltaje. ¿Qué es lo que procede? Lo que deben hacer las piezas negras es capturar el peón. Lo que harán las piezas blancas es capturar el peón negro. Y hasta este momento, algo muy importante: por nada del mundo, en el caso de las negras, por nada del mundo se les ocurra capturar el caballo, porque entonces la consecuencia es bastante terrible. Van a tener una dama centralizada, la cual va a ser muy difícil de, en este caso, quitar del centro o del centro extendido, y les va a entorpecer sus siguientes movimientos de desarrollo y los va a comprometer bastante. Es decir, la dama ahí, auxiliada de inmediatamente cualquiera de los alfiles que puede, como vimos en su momento, salir rápidamente, les va a hacer pasar por muchos problemas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Recordemos que la posición original es esta: captura el peón blanco, captura el peón negro. Entonces lo que se te pide es incrementar la presión sobre el caballo atacándolo con otra pieza, en este caso con lo que viene siendo la pieza del alfil a la casilla C5. ¿Qué se debe responder? Si me atacas, me defiendo. Conceptos básicos. Juego yo ahora alfil E3 y entonces, muy importante, si en este caso están atacando dos piezas y defienden dos piezas, yo debo de aprender a analizar lo siguiente. Si la cantidad de piezas que ataca es igual o menor a la cantidad de piezas que defiende, entonces yo no debo de comenzar el ataque porque voy a perder. Lo vamos a ver rápidamente. Analizamos la posición y vemos qué pasa si negras toma. Negras toma, gana un caballo. Blancas toma, recupera tomando un alfil. Recordemos que ambas valen 3 puntos. Negras en este caso contraataca tomando, y blancas contraataca tomando.
En este caso, en cuanto a material, hemos terminado igual, pero en cuanto a posición, las blancas en este caso tienen una mejor posición. En ajedrez es muy importante, nosotros tenemos dos tipos de ventajas. Una es la ventaja material, que se refiere en cuanto a piezas o valor de piezas, que es su sumatoria de puntos, y la otra es la ventaja posicional. La ventaja posicional consiste en ubicar a las piezas en las mejores casillas posibles donde éstas puedan potenciar su ataque. Obviamente, en cuestión básica, esas casillas son casillas centrales, como lo vimos en su momento cuando explicamos el movimiento de las piezas. Las piezas, mientras más al centro estén, más posibilidades de movimientos van a tener. Mientras más a la orilla estén, más restringidos sus movimientos van a estar. Bien, entonces habíamos quedado que la última jugada de las blancas era alfil e3. Negras en este caso deciden no meterse en problemas y retrocede su alfil jugando alfil b6. Es una jugada en este caso pasiva, bastante inteligente porque continúa generando presión sobre el caballo y ahora el alfil hace un momento se encontraba en C5, donde es una pieza vulnerable o colgada, es una pieza indefensa, nadie la cuida, y ahora en B6 la situación cambia, puesto que cuenta con el apoyo de tanto el peón de A7 como el peón de C8. Vamos ahora con nuestra siguiente jugada, continuamos con el desarrollo de las piezas y se juega caballo C3. Jugada de desarrollo y defensa, puesto que estoy en este caso defendiendo al peón de E4, así como también planto presencia en la casilla D5 y en la casilla B5. Es el turno de las piezas negras y deciden jugar peón D6, una jugada bastante buena y vamos a explicar por qué. Con el movimiento de un simple peón han conseguido también generar presencia en las casillas centrales de E5 y la casilla de centro extendido de C5, así como también han liberado el alcance de su alfil que ahora domina toda esta diagonal que estamos mostrando. Para poder en este caso contrarrestar el poder del alfil que está dominando esta diagonal, es que ahora las piezas blancas juegan alfil E2. Cuando un alfil y una dama en este caso se configuran en esta posición, se conoce como tren. La ventaja del tren es que domina la diagonal y duplica el poder del alfil. Ahora el alfil se mueve a E2 no solamente para en futuro disputar la diagonal, sino que también ha liberado el espacio entre rey y torre y en cualquier momento el rey se puede enrocar. Es el turno de las piezas negras y ellas juegan caballo F6, jugada de desarrollo y ataque. El caballo se desarrolla dejando la primera línea y ataca al peón de E4, sin mencionar que ahora ya no hay piezas que se interpongan entre el rey y la torre, así que el rey también en un futuro se puede enrocar y así cumplir con el tercer principio, que es proteger al rey. Ante esta jugada, la dama avanza una casilla, se desarrolla una casilla generando un segundo tren. Aquí es una jugada bastante importante porque ahora el rey cuenta con dos posibilidades. Puede enrocarse en corto o puede enrocarse en largo, según a él le convenga, según el jugador blanco o el jugador que conduce las piezas blancas analice qué opción le conviene más. Ante esta jugada, las negras se aventuran y juegan caballo G4 atacando al alfil de E3 y más que atacando al alfil de E3 provocando un cambio. El caballo va a ser cambiado por el alfil de E2 para que nosotros podamos preservar este tren que hemos armado. Así que se juega alfil por G4, negras juega alfil por G4, negras en este caso ha conseguido cambiar el alfil y nosotros jugamos H3. Una jugada que nos permite ahuyentar al alfil para que nos siga molestando aquí en G4. El alfil regresa a una casilla modesta que es D7,
donde solamente al final, si ustedes observan, ha desarrollado una casilla y se encuentra en posición defensiva. Está protegiendo al caballo y está protegiendo lo que pase en la diagonal. Cerramos ya este capítulo de la apertura escocesa con la siguiente jugada. El bando blanco juega en roque y entonces ya cumplió con los 3 principios. Dominó el centro, desarrolló piezas y protegió al rey. El bando negro juega en roque también y ha cumplido de igual forma con los 3 principios. Ha desarrollado piezas, está disputando el centro y ha protegido al rey. Ante esta posición aún no está dicho nada para nadie. Como pueden observar, las piezas blancas tienen una ligera ventaja, pero aún hay mucho que decidir en el tablero. Bien, y entonces con esto ya terminamos el día de hoy nuestro video acerca de aperturas. De nuevo, recapitulamos qué aperturas vimos. Vimos en este caso aperturas de rey. Estudiamos 3 aperturas: apertura italiana, ideal para principiantes; apertura española, característica de jugadores agresivos; y apertura escocesa, una apertura en este caso de alto voltaje. Entonces poco a poco nosotros vamos a ir en este caso armando nuestro repertorio de aperturas. En los siguientes videos nosotros vamos a continuar estudiando estas aperturas. Nos falta estudiar aperturas de dama y estudiar en este caso defensas. En el caso de defensas, les adelanto que vamos en este caso a abordar 3 defensas y son de igual forma mis defensas favoritas, las que considero yo más fuertes: defensa siciliana, defensa francesa y defensa Caro-Kann. Son las 3 defensas que nosotros vamos en este caso a estudiar. Bien, entonces les agradezco por haber visto el video de hoy, por haber en este caso estado atentos. Si les ha gustado el video, por favor denle like, suscríbanse y, aún más importante, compártanlo para que este video pueda llegar a más personas. Por su atención, muchas gracias. Que estén bien y tengan un buen día. Hasta luego.